humanos, colectivos y lingüísticos de los pueblos originarios. Y bueno, voy a presentar un breve currículum de la doctora Rosa Yáñez Rosales. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en antropología por la UNAM. Imparte cursos de lengua náhuatl en licenciatura, de política lingüística y también de escritura de textos etnográficos y otros en posgrado. Y actualmente investiga la producción textual en náhuatl en poblaciones del Obispado y de la provincia de Guadalajara durante la época de la colonia. Participa asimismo en proyectos de recuperación de la lengua náhuatl en las comunidades de Tuxpan y Ayotitlán, esto es en el sur de Jalisco, y de su enseñanza en el nivel bachillerato también en la misma región. Y pues nos es también muy grato decirles que en el 2019 ella recibió el premio Tenamazla por parte de aquí del Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara, y pues es un honor tenerla aquí. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Esperemos con los profesores docentes que están, que ya tenemos aquí bastantes, pues se enamoren de su exposición y del tema, los logre atrapar para lograr esta sensibilización, que es lo que pretende este curso con lo que usted nos va a compartir, ¿no? Muchas gracias, doctora, y adelante. Muchísimas gracias, Betty. Al contrario, gracias a ustedes, a ti por la invitación. Y gracias a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Pues yo no había tenido contacto directo pues con profesores de bachillerato, desde hace mucho tiempo. Bueno, de manera reciente con la elaboración de la TAE que hicimos, junto con varios compañeros de la UASI, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, pero así, contacto así en directo, como desde el 2003, que me tocó dar un taller en la Prepa 7, ya hace un buen rato eso. Entonces, bueno, estoy muy agradecida por la invitación y de poder convivir con ustedes. Bien, pues es una exposición breve, así a vuelo de pájaro y sin que tenga, sin esperar que ustedes estén con esa información y la tengan al dedillo. ¿Cuántas lenguas originarias se hablan en el país? ¿Quién sabe? Un número. Sea por el chat, sea con voz, como ustedes quieran. ¿Más de 50, doctora? Muy bien. Estamos acercándonos, ¿sí? ¿Alguien más quiere dar otra? Gisela ya nos contestó. No importa, aquí lo vamos a comentar. Ajá. ¿Quién más? Anímense, hombre, no pasa nada. 55, nos estamos acercando. ¿Quién más? No sean tímidos, hombre. Perdón, doctora, me perdí un poco sobre la actividad. ¿Qué es lo que está marcando? Mira, no, es una pregunta así como para lluvia de ideas. ¿Cuántas lenguas originarias o indígenas se hablan en nuestro país? Un número, el que ustedes me digan. Ya hubo dos hipótesis. Betty nos dijo más de 50. Alguien más nos dijo 55. Ok, yo pongo más de 100. Mahatma, más de 100. Bueno, creo que ya pasaste, pero bueno, estamos por ahí. Bien. Si miramos la diversidad lingüística como parte o como algo que tiene que ver con la diversidad biológica, ¿sí?
no sé, piensen en la cantidad de árboles, nada más tipos de pino que hay en el país, ¿sí? En las partes más altas hay un tipo de pino, ¿sí? Si ustedes viajan, por ejemplo, de Toluca al estado, hacia Michoacán, ¿sí? Vamos, hacia, por ejemplo, la zona de la mariposa monarca, ¿sí? Ustedes ven el tipo de árbol, que es el típico árbol de Navidad, y que, bueno, aquí en los supermercados nos lo venden como si fuera de Canadá, a saber si es de Canadá realmente o es de aquí. En partes más bajas tenemos otro tipo de árboles, hasta que llegamos a las costas, ¿sí? Donde tenemos cocotales, donde tenemos cacao, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de Tabasco, de la Chontalpa, que fue la zona cacautera, bueno, la Chontalpa y el Soconusco, del lado del Pacífico. El cacao es un árbol que necesita mucha humedad y mucho calor. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en la humedad, no sé si conocen el río Usumacinta en Tabasco, se darán cuenta ustedes de que el río proporciona una humedad enorme a esa zona. Y es como una zona donde fue posible que surgiera, bueno, ahí hay un pleito, una discusión muy fuerte a ver de dónde es el cacao, ¿no? Pero bueno, allí el cacao tuvo una zona riquísima, igual en el Soconusco. Entonces, si se dan cuenta, nuestro país tiene una diversidad de climas, de alturas, ¿sí? De tipos de suelo, lo cual permite que tengamos una diversidad de frutas, de paisajes, de tipos de árboles, de tipos de verduras. Si ustedes han estado en el campo, tal vez les ha tocado comer un tomatito silvestre, que, bueno, en el sur de Jalisco le dicen jaltomate, ¿sí? Que es muy dulce, es silvestre, digo, es pequeñito, es como una canica, es más chiquito que el cherry que nos venden en el súper, ¿sí? Bueno, las hipótesis que tratan de explicar la diversidad lingüística de una región, de un país, ¿sí? La ligan a la diversidad biológica. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en México tenemos desierto, tenemos una costa junto al desierto, tenemos una costa donde la naturaleza brota continuamente, ¿sí? Tenemos una enorme diversidad de reptiles, una enorme diversidad de aves, o sea, es inmensa la diversidad de aves, ¿sí? Si ustedes han estado en Holbox, sí, esta isla que ha estado muy asediada, bueno, se supone que tiene una especie de flamingo, sí, que es algo así como paradisiaco, pues, sí. Y, en fin, somos verdaderamente privilegiados. Entonces, esta diversidad del medio ambiente también se refleja en la diversidad lingüística. Somos increíblemente ricos, ¿sí? En este momento, y ahí pueden variar un poco los conteos porque no se ponen de acuerdo a veces para definir qué es una lengua frente a qué es una variante, ¿sí? Los números más o menos oficiales nos dicen que hay 68 lenguas en el país. Estas 68 lenguas, a su vez, se diversifican en 364 variantes. ¿Qué significa variante? ¿Ah? Es muy sencillo. El español que se habla en Guadalajara es distinto del que se habla en Chihuahua, aunque sea español y aunque nos demos a entender, ¿sí?
pero sabemos que que alguien de allá probablemente nos diga, ¿dónde está la muchacha? ¿Sí? Y diga muchacha en vez de muchacha. No pasa absolutamente nada. Es una forma distinta de decir las cosas. O que mucho en el norte, debido al contacto tan cercano con el inglés, en vez de refresco, digan soda. Está perfecto, ¿sí? En Ciudad Juárez se dice soda. Tal vez también en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en el Nogales Sonora y en el Nogales Arizona también. Vamos, no pasa absolutamente nada. Son variaciones, ¿sí? Son formas de expresarnos y esas formas de expresarnos nos enriquecen, ¿sí? Los diccionarios de la RAE, de la Real, me causa mucho chiste, la verdad, mucha risa, se llama Real Academia de la Lengua, o sea, Real, de la realeza o no sé de quién, ¿sí? Siempre está atrasada, siempre va allá muy lejos. No puede mantener el control de la creatividad lingüística de los hablantes, ¿sí? Y los hablantes de los que hablamos español somos millones. Y un porteño de Buenos Aires habla distinto de un limeño, y un limeño habla distinto de un bogotano, y un bogotano habla distinto de alguien de la Ciudad de México, y habla distinto de alguien de la Ciudad de Guadalajara, y habla distinto de alguien de la Ciudad de Monterrey. Toda esa diversidad nos enriquece. Ninguna academia de la lengua la va a poder ajustar, la va a poder limitar o acotar. Eso no existe, eso no es posible. El día que eso sucede es porque probablemente el español se está muriendo, ¿sí? El español va a dejar de cambiar cuando ya no tenga hablantes, sobre todo jóvenes, o sea, niños jóvenes, que estén impulsando los cambios. Se ha visto también que los jóvenes, los niños y los jóvenes son los mayores impulsores del cambio lingüístico. Entonces, ustedes tienen una riqueza frente a la que están todos los días, me imagino, de la cual seguramente aprenden muchísimo, ¿sí? De sus innovaciones lingüísticas. Ahora, todas las lenguas innovan, todas. Mientras haya hablantes, las lenguas están innovando. Por supuesto que si los hablantes son jóvenes, la innovación es mayor, ¿sí? Y la innovación se da también en gran medida en la ciudad, en los conglomerados de gente, donde los conglomerados de gente son numerosos. Eso también es un hecho. Pues claro, hay mayor oportunidad de interacción, mayores actividades, mayores distancias que recorrer, no sé, pero hay algo que impulsa la innovación en estas ciudades grandes. Sí. De la misma manera, como la innovación es impulsada por los jóvenes, la migración impacta en sentido contrario, o sea, de manera negativa, la vitalidad de una lengua. Se dice que hay mayor número de mixtecos fuera de la Mixteca, de la región mixteca de Oaxaca, que en la misma Mixteca. ¿Qué ocasionó la migración? Se dice que, entre otras cosas, los cacicazgos locales, la erosión del suelo para los cultivos, ¿sí? El menosprecio, el racismo, que una buena parte de la sociedad mexicana le ha aplicado a los hablantes de lenguas indígenas. Un racismo y una discriminación totalmente infundados, totalmente injustos,
¿sí? Y que solo demuestran nuestro desconocimiento de la diversidad, porque lo que acabo de decir de en qué se fundamenta la diversidad lingüística es como si no tuviéramos conciencia, pues, de la diversidad de nuestro país, en todos los sentidos, ¿sí? El coco nos llegó, los cocotales nos llegaron a nosotros de Filipinas. Mucha gente no lo sabe. Y sin embargo, el coco se adaptó de maravilla a Colima y bueno, en realidad no sé qué tan extendido está su cultivo, ¿sí? Eso tuvo un costo. En la época colonial, la zona de Colima, que es donde llegaron los primeros, las primeras plantas de coco, había cacao. El cacao es muy delicado, ¿sí? Es muy, algunos investigadores le dicen remilgoso. Entonces, los encomenderos impulsaron el cultivo de cacao a grandísima escala. Sin embargo, la población indígena, por las enfermedades, por la guerra y sus múltiples consecuencias, ¿sí? Por las epidemias, pues ya lo dije, y porque luego en otras regiones se empieza a cultivar trigo y que va a ser un grano un cereal muy demandado por los españoles, entonces hay muchísimo movimiento poblacional. El cacao necesita mucho cuidado, mucha vigilancia, que en nuestra región, en Mesoamérica, la gente había sido capaz de dárselo y capaz de tenerlo y capaz de cuidarlo. Aun cuando se diga que el cacao es de Sudamérica y que parece que es la hipótesis más aceptada, lo que no parece ser de Sudamérica es el chocolate. El chocolate, hasta ahorita por lo menos, todo indica que es de Mesoamérica. Volviendo a Colima, ¿qué va a suceder? Empiezan a llegar las plantas de coco, las traen los filipinos, ¿sí? Y van a impulsar, los españoles les va a parecer una planta atractiva para hacer vino de cocos. Y entonces, como el cacao necesita muchos cuidados, que al parecer el coco no necesita tanto, ¿sí? Se va a impulsar el cultivo de coco. Y entonces el coco, los cocotales van a sustituir en gran medida al cacao, por lo menos en Colima y en la parte de Jalisco que está pegada a Colima. ¿Sí? Bueno, pues son cosas que han sucedido a lo largo de nuestra historia. El cacao se acabó del lado de Jalisco, de Colima y también de Nayarit. Hay proyectos que ahorita están impulsando el cultivo de cacao en Nayarit. No tengo noticia de que esté sucediendo lo mismo en Jalisco o en Colima, no lo sé, honestamente. En fin, bueno, perdón, tengo que hacer un paréntesis. Quiero saludar a Mario Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Bueno, Mario y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. ¿Sí? Bueno, cierro el paréntesis. Bien, ¿qué pasó con las lenguas? Aun cuando desde la corona se impulsó, hubo mucho vaivén, hubo mucho traspié. Primero la castellanización, luego siempre no, el uso del náhuatl, luego otra vez la castellanización, pero de manera más agresiva, ¿sí? Hasta que Carlos III, el de la Puerta de Alcalá, seguramente, bueno, tal vez algunos de ustedes han oído la canción de la Puerta de Alcalá con Ana Belén y Víctor Manuel. Ese Carlos III en 1770, todavía en época colonial, emite una cédula
y dice, ajá, que se extingan, así, que se extingan las lenguas de América. Ajá, claro. Una cosa es lo que él decía allá, ¿sí? Y otra cosa muy distinta, la que estaban enfrentando aquí los evangelizadores, ¿sí? Se siguieron imprimiendo obras en lenguas indígenas durante la época colonial. Sin embargo, sí sienta un precedente muy importante para nuestro país una vez que se independiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque los criollos, que son los que van a empezar a gobernar, por lo menos un grupo criollo que va a empezar a gobernar el país ya como nación independiente, piensa que como nación independiente es importante tener interlocución con Europa. Sí, sí. Y pues esta interlocución la vamos a tener con España. Bueno. Y en este supuesto afán de que todos somos iguales, sí, es solamente supuesto, se va a desconocer la existencia de las lenguas originarias. En fin, esto, sin embargo, no es como monolítico, no es así, sí, lo que sucede acá, ¿no? Poco a poco se va a empezar a impulsar lo que se va a llamar los derechos lingüísticos. ¿Quién quiere decir qué entiende por derechos lingüísticos? Alguien, una hipótesis. Hola, si me permite, doctora. Por supuesto. Ajá, Bueno, ajá. en nuestra Constitución está establecido, ahorita no me acuerdo bien el artículo, pero lo puedo revisar y citarlo, está establecido los derechos a los pueblos para que puedan seguir teniendo sus normas y costumbres, para que dentro de sus comunidades puedan tomar muchas de las decisiones, siempre y cuando también no se contrapongan a la Constitución. Y también, así como se les da ese derecho a la determinación, también se les permite que en los mismos territorios que históricamente han ocupado los pueblos originarios, pues ellos puedan seguir habitándolos, seguir creciéndolos, y las decisiones se toman conjuntamente en acuerdo con los gobiernos municipales o estatales. El derecho a la lengua también viene establecido en la Constitución, que es, nosotros debemos de entenderlo así, que para todas las comunidades originarias, pues es su lengua madre, su lengua nativa, y el hablar otra lengua, como es el español, pues sería ya esta segunda lengua, ¿no? Entonces se reconoce el derecho constitucionalmente a preservar su cultura y su lengua, además de los territorios para sus normas y costumbres. Muy bien, muy bien. Este derecho no crean que México lo concede así, porque se le ocurrió. Hay una larga lucha por los derechos lingüísticos. Tenía yo aquí una presentación en PowerPoint que ya me la brinqué totalmente. A ver. Bueno, ya quedó cortita, pero voy a compartir son 3 diapositivas nada más, o sea, y de hecho ya presenté una, creo que también la 2. Nada más para un poquito más de información. Sí, voy a compartir, Betty, compañeros. Ya se ve, Rosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, esto ya lo comenté.
Son 11 familias lingüísticas, las cuales vienen, decía yo, de la diversidad biológica que existe en el país, ¿no? Y cuando hablamos de familias, bueno, pues por ejemplo la familia Romance es la familia que incluye al español, al catalán, portugués, francés, el gallego, aragonés, rumano, italiano. No recuerdo cuántas lenguas son en la familia Romance. En la familia anglo-germánica, bueno, pues está el inglés, alemán, danés, noruego, holandés y seguramente otras que no recuerdo. Entonces, bueno, se agrupan por familias, ¿no? Simplemente que en México haya 11 familias, pues ya nos está diciendo algo sobre su increíble riqueza, ¿no? Y bueno, 68 lenguas que contabilizan 364 variantes. Y bueno, los hablantes, que el mayor número son aproximadamente 1.500.000 de náhuatl, pero con 39 variantes. El maya con más de 850.000 y el zapoteco con cerca de 770.000. ¿Sí? Estos números pueden variar un poco. Y bueno, me voy a pasar a la siguiente, más ligada. Bueno, pues la historia de la lucha de los derechos lingüísticos viene desde el siglo XVIII y empieza como un derecho a la diversidad religiosa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en 1492 España reconquista, ¿sí?, el sur, bueno, la mayor parte pues de la península, y allí había población tanto árabe como judía, ¿sí? Bueno, tanto los judíos como los árabes fueron sumamente agredidos, ¿sí? Y fueron, se les aplicó la Inquisición y bueno, ¿sí? Pasa el tiempo, bueno, y luego viene el movimiento de Lutero, entonces a los que se inclinaron por seguir, convertirse a la iglesia luterana, bueno, pues también van a ser perseguidos, la presencia de los judíos en varios lugares de Europa, van a ser perseguidos, en fin. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firma o se escribe pues la Carta de las Naciones Unidas, que es de 1945, y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y ambos textos, ambos documentos, subrayaron la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión o lengua. En 1996 se promueve la Declaración Universal de los, ¿sí le llaman universal? Digo, ya sé que es muy petulante de llamarle universal, pero bueno, así la llamaron, de los derechos lingüísticos en Barcelona. Bueno, para 1996 ya en México están sucediendo muchas cosas, ¿sí? No solo el levantamiento zapatista de 1994, y que va a impulsar toda una serie de, nos va a hacer cuestionarnos como país, nos va a hacer discutir como país dónde estamos, hacia dónde vamos, dónde están los pueblos, dónde están las lenguas, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con las lenguas? Y esto se nota en las ediciones de libros en lenguas indígenas. O sea, yo sin querer, pues, esto fue algo que se fue dando, le di seguimiento a las ediciones y resulta que la UNAM, como casa editorial, Editorial Porrúa, el Fondo de Cultura, Siglo XXI, empiezan a publicar o a reeditar las poquitas obras, muy poquitas, así yo creo me sobraban dedos de la mano, las poquitas obras que tenían publicadas en lenguas indígenas. Antes de que todo fuera tan digital,
pues yo creo que ustedes recordarán que prácticamente en cualquier papelería uno se podía encontrar un diccionario bilingüe, el Larousse, ¿no? Por decir algo, uno de los más comerciales. Un diccionario bilingüe español-inglés. Y cualquier niño de secundaria, que en la secundaria ya teníamos que llevar inglés, lo podía ir a comprar. Había un libro, un diccionario bilingüe, Larousse o de cualquier editorial bilingüe, náhuatl-español. ¿No? ¿Sí? De hecho, todavía yo creo que los libros de los diccionarios bilingües, náhuatl-español, maya-español, purépet-español, los que se encuentren, se van a encontrar en librerías de ciencias sociales, no en cualquier librería. Sí, o sea, tal vez en la Gandhi, en la del sótano, en la del Fondo de Cultura, no sé dónde es. Sí. Donde tengo curiosidad, ahorita que lo estoy diciendo, en la librería Carlos Fuentes, la que está aquí bueno, yo estoy en Beléndez ahorita, en Beléndez, a ver si hubiera alguna. Jaja, sería muy interesante averiguar y que no hubiera. Jaja. Bueno, sospecho que no va a haber, pero bueno, puedo estar equivocada. En fin. O si alguien ya lo constató, nos dice, por favor. Entonces, en el 94, en nuestro país, ustedes saben, bueno, tal vez algunos de ustedes son muy, muy jóvenes, no los conozco, pero bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos mueve todo, ¿sí? Nos cuestiona, nos interpela, nos reta, todavía, aunque creo que el impacto ahorita ya es menor. Esto es una apreciación personal, nada más, no me lo tomen más allá, ¿sí? Pero se nota, y tan se nota que en el 2003, voy a devolver a una, se promulga la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esto es en 2003. Y que toma parcialmente, pero sí los toma, los acuerdos de San Andrés, Sacamchen, acuerdos de San Andrés Larrainzar, los toma en parte, ¿sí? Y se incorporan algunas de las demandas del STLN, no todas y no de la forma que ellos lo pidieron, pero bueno. Para animar la participación, ¿quién quiere leer el artículo 2 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas? Anímense, no pasa nada. Platiquen para que no se vayan a dormir, ¿eh? ¿Puedo iniciarlo? Claro, Mario, gracias. Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes, que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por ser un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Muy bien, gracias. Bien, de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano. Bueno, el Estado mexicano se entiende que se establece a partir de 1821, ¿sí? Y además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos que se han arraigado en el territorio nacional. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, el caso de algunos pueblos mayas de Guatemala que durante la guerra, la guerra contra ellos, podríamos decir, si no me equivoco, de los años 80, que están estos episodios terribles de masacres. Uno de los más sonados
porque a Rigoberta Menchú le dieron el Premio Nobel de la Paz, es el de la familia de Rigoberta Menchú, donde su familia fue masacrada. ¿Sí? Esto en los años 80. Entonces, muchos integrantes de pueblos indígenas guatemaltecos se vinieron a nuestro país, principalmente a Chiapas y a Campeche, según entiendo. Pues bueno, ellos son, o sea, sus lenguas son consideradas parte o bueno, son lenguas indígenas enmarcadas en esta ley, ¿sí? Que también merecen los derechos, pues, que esta ley señala. Sí. Si se fijan ustedes, no se incluye aquí las lenguas, por ejemplo, de los rom o gitanos, o de los menonitas, ¿sí? De los vénetos, ¿sí? Otros pueblos que no son americanos y que también migraron a nuestro país. El caso de los rom, bueno, aquí en Guadalajara, los gitanos, que a veces son llamados húngaros, aunque este término esté equivocado, pues también tienen derechos, ¿sí? En fin, la ley es general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. ¿Okay? Bien, el artículo 3. ¿Quién quiere leer el artículo 3? Yo les ayudo, doctora. Adelante, no sé quién eres, pero no importa, es que yo no los puedo Soy ver a Mahatma. todos. Mahatma, ok, muy bien. Artículo 3 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Muy bien. Patrimonio cultural y lingüístico nacional. Igual que hay plantas que son consideradas patrimonio, ¿sí? Pero en ese sentido las tenemos que cuidar, ¿sí? ¿Y qué nos corresponde hacer para cuidar? Ahorita regresamos sobre eso, ¿sí? Si quieren, váyanlo pensando. ¿Cómo podemos cuidar de este patrimonio? Y no es solo la lengua en sí como sistema, sino, por supuesto, y tal vez de manera más importante incluso, a sus hablantes. ¿Sí? Bien, artículo 4. Es el último que vamos a leer. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. Buenas tardes. Por favor. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de lo que el Estado mexicano sea parte. Muy bien. Ya. Ajá. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales. Ojo, en México no existe una lengua oficial. ¿Sí? Todas son lenguas nacionales. Y en tal sentido, debería, sí, yo sé, debería, o sea, esto suena muy bonito en el papel o en la diapositiva, ¿sí? Pero sabemos que no es así. O sea, en términos de derechos. ¿Cuántas veces no ha sucedido? O sea, muchas, ¿sí? Que a una persona que está enferma, si resulta que es monolingüe en su lengua,
le hacen un diagnóstico médico equivocado, generando no solo el diagnóstico médico equivocado, sino a lo mejor incluso una cirugía totalmente errónea. O cuántas veces no se ha encarcelado, ¿sí?, a personas indígenas porque no contaron con intérprete. La gente del Ministerio Público que tomó la declaración no se preocupó, no se puso en los zapatos de ellos, ¿sí? Le pasó por alto o le valió. O a lo mejor sí le importó, pero no se contó con el intérprete o traductor. ¿Y por qué no hay intérpretes? O sea, el trabajo de interpretación es un trabajo muy especializado, no es cualquier trabajo, ¿sí? Es un trabajo que se debe profesionalizar, ¿sí? Y pagar. El Estado mexicano, el Estado de Jalisco, el Estado de Guerrero, el Estado de México, lo que sea, ¿sí?, tienen la obligación de proporcionar, de preparar, de fomentar la especialización, la traducción, la interpretación, ¿sí? El INALI tiene un programa, pero es muy limitado, ¿sí? Se llama el PANITLI. Bueno, ese es el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, ¿sí? Pero es muy limitado y no sé si los intérpretes que están incluidos en este padrón, una vez que son formados, pasan a formar parte de la nómina de, del Consejo de la Judicatura, o no sé, de alguna o de la Secretaría de Salud, ¿sí?, donde se les pague por su trabajo. O sea, no es cualquier cosa. O sea, en primer lugar, no es cualquier cosa ser bilingüe en español y en una lengua indígena. O sea, implica preparación en las dos lenguas, ¿sí? En las dos lenguas. Y es una preparación porque, por ejemplo, yo soy hablante de español, pero sinceramente a mí me dicen, bueno, primero no lo entendía, ya después ya lo entendí. Ah, tiene un hematoma. Ah, pues está muy bien. ¿Y qué será hematoma? ¿Sí? O sea, hay cosas que yo en español no las sé en términos médicos, o que la válvula, tal válvula del corazón, ah, pues órale. O sea, sinceramente no lo sé, ¿sí? Entonces, conocer esa terminología que es muy especializada, ¿sí? O cuál es la diferencia entre un delito, no sé, violación agravada y o abuso infantil nada más, y, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, son términos muy especializados, en este caso en el ámbito jurídico, que, o sea, un intérprete traductor tiene que saber en qué consiste la diferencia para que no se vayan a cometer errores de imputarle un delito por otro y, en fin, lo que sea, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy especializado, se les tiene que preparar. O sea, cualquier persona, pues, que vaya a ser intérprete, traductor, tiene que estar preparado, tiene que ser un conocedor en profundidad de las dos lenguas, y a lo mejor un intérprete, traductor del área jurídica no necesariamente va a ser un intérprete, traductor del área médica. O sea, pónganse ustedes a pensar. O sea, alguien que es abogado, pues seguramente conoce la terminología jurídica, pero eso no significa necesariamente que también conozca la terminología especializada del área médica. Entonces, bueno, o sea, hay que ser muy conscientes de eso, y esto se tiene que invertir. No nomás, o sea, yo digo, dicen, ay, es que ese es muy caro. Ajá, sí, ¿cuánto se gastan en las campañas políticas? ¿Y cuánto se gastaron Calderón y Peña Nieto y en lo que va, pues, en la guerra contra el narco? Bueno,
este sexenio, esta administración no le llama así, pues, pero sin embargo está sufriendo y pagando las consecuencias de eso. ¿Cuánto se ha pagado en eso? ¿Sí? Y con resultados muy, muy, muy magros, muy cuestionados. ¿Sí? Entonces, que no nos digan que es muy caro, o sea, perdón, hay que parar esos argumentos. ¿Sí? Sí se puede. Es cuestión en muchos casos de voluntad política y de sensibilidad también. ¿Sí? Voy a empezar a cerrar. ¿Sí? Yéndonos a la cuestión educativa, a la cuestión de la preparatoria, de las preparatorias. La población indígena, se nos dice mucho, ha migrado. Y probablemente lo tenemos, ustedes lo experimentan tal vez todos los días. Yo hace varios años empecé a dar clases en la licenciatura en letras. Yo primero empecé con las clases de lingüística 2, después ya me tocó dar también lingüística 1 y lingüística 2, pero antes de mí, o de manera creo que simultánea, llevaban también español, una cosa que se llamaba español superior. Bueno, yo por lo menos tuve a 2 estudiantes, una chica hablante de zapoteco y un chico hablante de náhuatl. El chico hablante de náhuatl terminó la licenciatura en letras. Desconozco con qué promedio, desconozco con qué trabajos y dificultades, pero terminó. La chica hablante de zapoteco no. Se quedó retenida por español superior. A mí me parece increíble que el maestro no se haya dado cuenta de que la chica no hablaba español como primera lengua. ¿Sí? Que tenía otra lengua. ¿Sí? O sea, yo lo noté, no por su fisonomía, sino porque empezó a entregar tareas que no eran muchas las que yo pedía, tal vez 2 durante el semestre y un trabajo final, y había algo que no me checaba. Entonces de plano le pregunté, y ya me dijo que era hablante de zapoteco. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que se le regale calificaciones, pero entonces sí, que haya sensibilidad y que se le acompañe. ¿Sí? O hacer consciente también de esto a los demás del salón. Sí, eso se puede hacer. Y a ver, chavos, ¿quién, no sé, quién puede trabajar en equipo? Y vamos a hacer este tipo de actividad. Sí, hacerlo en clase. Sí, sí se puede, claro. Yo desconozco las condiciones. No sé, vamos a hacer algunos ejercicios, por supuesto que las clases de lengua son las que más se prestan, ¿no? Si hay español, no sé cómo se llame, o si hay redacción, lo que sea, o creo que se llama taller de comunicación, ¿sí? Bueno, hacer algunas dinámicas, pero no excluir y no hacer sentir que la persona se está quedando atrás y que la persona no encaja, ¿sí? No sé, tal vez ustedes han tenido ya esta experiencia y nos quieran compartir cómo lo han trabajado, ¿sí? En tanto que es importante. Y lo ideal sería que estas personas, estos estudiantes que llegan hablando una lengua distinta del español, a lo mejor es el romaní, ¿sí? A lo mejor es un chico o chica que viene de alguna de las zonas donde hay familias rom, ¿sí? Por ejemplo, yo me imagino que si hay alguien que trabaje en Prepa 9, la que está acá junto al Coli, acá, bueno, perdón, ahorita estoy en Belén, pero vivo un poco cerca del Coli. A lo mejor les ha tocado, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien quiera compartir o qué hacemos. ¿Qué hacemos con esta población que llega sin hablar español
como primera lengua y que pasó probablemente la primaria y la secundaria con muchísimos trabajos, porque le ayudaba a un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, a lo mejor el papá, la mamá, no sé. O sea, ¿cómo hacer, por una parte, que se respeten los derechos, ¿sí? A los que todos debemos tener acceso, y que la universidad, que es pública, ¿sí?, contribuya a que estos chavos terminen la prepa, accedan a una carrera, ¿sí? Finalmente, todos, absolutamente todos pagamos impuestos. Ellos también los pagan. Entonces, nosotros debemos de ser, nosotros en nuestra trinchera del salón, ¿sí?, debemos ser tan respetuosos, tan influyentes, ¿sí?, como las circunstancias nos lo exijan, ¿sí? Entonces, no sé, me gustaría mucho escuchar alguna experiencia que alguien de ustedes haya tenido. Por favor, vamos dándonos unos 2 o 3 minutos. Quien quiera participar, no sé, unas 2 o 3 personas. Voy a dejar de compartir para ver todos los cuadritos, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido? Adelante, Mario Mario Ruiz. Ruiz. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no voy a hacer el paréntesis, va a ser mi introducción. Me da mucho gusto, Rosy, verte y escucharte. Sé que por convicción has continuado con tu línea de trabajo desde hace muchísimos años y por eso es un honor verte y escucharte. Gracias. De manera muy breve decir yo que bajo la rectoría general de un paisano, Víctor Manuel González Romero, nos asignaron como equipo de avanzada a Colotlán, ciudad en el norte de nuestro estado, colindando con 10 municipios, 10 cabeceras municipales en aquella zona y otras tantas del sur de Zacatecas, incluida una puntita de Durango. Fue una experiencia extraordinaria, enorme, tal vez más a título personal que de manera institucional. Porque si estoy hablando de hace 20, 21 años, no existía ninguna instancia, ni estrategia, ni programa, no sé si consideración, respecto a la necesidad de incluir. Hoy sí tenemos programa de inclusión y con nombres así muy cercanos a lo que nos toca estar tratando. Pero nos quedaba la iniciativa personal por convicción. La iniciativa totalmente individual. Fue así como yo estoy hablando a nivel superior, tuve alumnos en Derecho y en Psicología, tanto huicholes, raritas, como coras. Y pues algo hay que hacer, me decía yo. Estuve 4 o 5 años y durante ese tiempo, no solo alumnos con quienes conviví, compartí, ya nos acercábamos mutuamente para entender lo que quería decir esto, lo que quería decir aquello. Nos llevó a comunicaciones no solo académicas, que son sustantivas, porque están en ese proceso, una formación académica, científica, orientada a lo científico, sino en las vivencias, en lo que es la vida cotidiana. Ahí los términos, ahí las palabras. No sé si en el caso de ellos, tal vez como manera de homologar, hay sus conceptos y sus categorías, desde luego. No solo desde la conceptualización occidental, que ellos están en este mismo mundo occidental, pero
pues fue tan rico que nos llevó a compartir alimentos, a compartir viajes hacia esta ciudad. Y eso, de alguna manera, ya cuando llegaron al momento de la graduación, dijeron, bueno, pues esto fue producto de un montón de cosas. Y por ahí apareció la mención de que los viajes a la zona metropolitana de Guadalajara me permitieron en buena parte identificar mi escenario presente. Llegó a ser uno de esos alumnos de Derecho, el delegado, ¿sí?, que representaba inicialmente a sus comunidades como para apelar a los asuntos agrarios, fundamentalmente asuntos agrarios, que sabemos que es un tema bastante fuerte y estructural con ellos. Esa fue una experiencia, para decirlo así un poco, y no dejarlo pasar, para como que estimular al resto de colegas, profesores, a que sigamos incluyendo actividades que podemos hacer desde nuestra iniciativa personal, y ahora más que hay ya estrategias de política educativa en la UDG implementadas para ello. Perdón, nada más. No, muchas gracias, Mario. No, yo creo que la experiencia de ese centro universitario, tal vez ese centro universitario en particular, yo creo que abrió una brecha en nuestra universidad, y qué bueno. Y que ella me coordine a los que vayan de parte de nosotros, para que los traiga bien cortitos. Bueno, qué bueno que nuestra universidad, sí, que la universidad abrió un campus allá, y bueno, yo creo que en realidad todos los campus pues han sido sumamente enriquecedores para la región, para nosotros. Yo he dado clases en el de Ciudad Guzmán, no es el campus más alejado ni pero bueno, o sea, me consta que el trabajo en los campus regionales es tremendo, es talacha pura. O sea, aún ahora, a 20 años de su fundación o más, por ahí, de su fundación, ¿no? De estos campus. Entonces yo creo que el campus de Colotlán es ejemplar en muchísimos sentidos, ¿no? Y qué bueno que tuviste esta experiencia con este muchacho, ¿no? Con este joven. ¿Alguien más desea compartir? Betty. Gracias, Rosa. Bueno, pues yo una vez ahora sí que como dicen en los cuentos, hace muchos años, di clases en lo que fue la primera preparatoria en la Sierra Virrárica, y me tocó dar la materia de filosofía. Entonces fue tan difícil llegar a darla porque era una materia tan abstracta. Y luego hablarles a los chicos de personajes míticos que ellos los conocen muy bien, pero desde su religión, ¿no? Entonces un día, pues yo trataba de dar la materia de una forma muy sencilla, con un español pues muy sencillo, pero fue muy difícil para mí dar esa materia. Mi español a veces no tenía ni palabras, no tenía el suficiente bagaje para explicarles alguna visión filosófica, ¿no? Entonces hubo un día en que yo les hablé, estábamos hablando de Pitágoras. Entonces les comenté algo del círculo. Entonces nadie me entendió el concepto de círculo. Entonces les dije esfera, no menos. Entonces lo que hice fue hacer una cuestión redonda en el pizarrón. Y solo así me entendieron el concepto o captaron el concepto de círculo o de esfera.
Entonces empezaron a comentarlo ellos en su lengua. No, ahorita no recuerdo qué, porque ya hace algunos años, fue como en el 2003. Ya, la verdad, mi memoria ya está en proceso de regresión ya. Entonces, a mí me dejó así muy marcado esa vez, la cuestión del lenguaje, ¿no? Y también, para aprender para aprender una lengua también hay que tener mucho silencio, si no es que tú me puedes corregir, no sé, para poder aprender la cuestión de sus conceptos y entender su filosofía, porque su lengua está cargada de mucha filosofía y de mucha abstracción con todos los pueblos originarios y en general en todas las lenguas, pero yo creo que más con ellos la cuestión de la abstracción es fundamental. Hay que guardar silencio, yo es lo que aprendí a escuchar, a guardar silencio, también aprendí a observar, porque había veces que me decían, oye, tú caminas como los burros. Yo les decía, ¿cómo con los burros? Sí, vas viendo solo el camino, no ves no ves a tu alrededor. Dije, sí, es cierto, tienen razón. Yo venía de la Ciudad de México, bajada del metro, bajada de por allá, y adentrarme a la sierra, pues yo seguía viendo el piso, como vas caminando en la ciudad, no ves, solo ves los letreros y así vas. Entonces, esa cuestión del lenguaje a mí me ha marcado mucho en mi proceso de aprendizaje. Y pues bueno, lo que quería compartir, que el lenguaje está lleno de mucho significado y de mucho simbolismo, ¿no? Como lo dice Clifford Geertz, que es real, que es cierto. Claro. Muchas gracias. Sí, no, gracias, Betty. Veo una mano levantada en Ocota. MSW Ocota. Sí, adelante. Es Escuela Superior Media Sierra Wixárika, algo así. Escuela de Educación Media Superior Wixárika. Así es, sí, Muy bien, adelante. Les pondré a la cámara, pero donde estamos, porque aquí nos llega el internet nada más ahorita, que no está en condiciones. Entonces no se vaya a ver algo feo. De ahí en más, pues aquí estamos varios profesores de los que estamos inscritos en el curso, que también participamos aquí como docentes. Y justo esto que comentan ustedes es una barrera, barra obstáculo, barra aprendizaje en cuanto al intercambio con la lengua, ¿no? Porque acá con nosotros, pues todos los muchachos son de procedencia wixárika. Su lengua no es el español. Y de hecho se notan todos estos huecos que tienen dentro de la lengua, porque para expresarse a veces no les ajusta. Y lo notas cuando le preguntas algo a algún muchacho y responden en wixárika. Y está muy chistoso, pues porque los dos nos quedamos con cara de ¿qué pasó? Dirían ellos, ¿qué, Pau? Y ahí estás como tarugo tratando de encontrar las formas. Pero acá con nosotros, por ejemplo, funciona que también hay docentes wixárika. Y el problema es de que eso puede ser en sus clases quizá, pero yo como que doy las clases de español y que me salga ya sea un muchacho o una muchacha que me conteste de esta manera, sí implica un problema enorme. Sin embargo, te apoyas, porque hay muchachos que tienen, digamos, un rezago menor en cuanto a la lengua, porque ya sea que estudiaron en un centro donde hay más instituciones educativas o de más calidad, o que de repente tuvieron más contacto con mestizos, y esos son los que son nuestros enlaces para la comprensión de los otros. Es algo muy complejo y que de verdad, por más que hayas estudiado y que hayas visto en libritos y que te interesa la lengua, la verdad es que la teoría, perdón, la práctica tumba la teoría. Y estas cositas, reitero, no solo a mí, pues a todos los que somos mestizos acá, es lo que nos está costando un poco. Y aparte hemos encontrado esta diferencia, por ejemplo, aquí hay varias localidades, los que estudiaron en Ocota, como tienen mucho contacto con mestizos en la secundaria, les cuesta menos trabajo, pero personas como que son de tierras amarillas, o tenemos un alumno que es de como 6 horas caminando de Acatita, él sí de plano no habla español,
O sea, sí dice cosas aisladas, pero a la hora de escribir se le nota, a la hora de expresarse se le nota. Y a estas personas son las que, pues a veces también los procesos educativos no son equitativos con ellos, porque nosotros tenemos que arrimarlos como que si se fueran a insertar en el cuerpo universitario, ¿no? Y pues no, yo creo que no es, debería de ser distinto el enfoque ahí con ellos. Es una plática que hemos tenido constantemente de distintas materias: computación, español, biología, historia, que de ahí nos conocemos con Rosa Yáñez, fuimos sus alumnos. Entonces es medio complejo. Y nada más, era para abonar a todos los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, a lo mejor cada escuela y bueno, en cada momento, porque evidentemente no es lo mismo lo que ustedes están experimentando ahorita en 2021, que lo que yo experimenté en el 89 más o menos con estos dos chicos, una chica hablante de zapoteco y otro hablante de náhuatl. Hemos cambiado también nosotros, ¿no? Como sociedad y bueno, los tiempos han cambiado. La cuestión sería, yo creo, por una parte, siempre tener en cuenta el derecho que tiene el muchacho, el estudiante, a conservar su lengua sin sentirse menos, ¿sí? Sin sentirse como persona que vale menos. Esto ha sucedido y yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿sí? Que a veces los muchachos se sienten menos y la autoestima de estos jóvenes es muy importante que no sea agredida por nosotros, ¿no? En ningún sentido. Y que considerando que estamos en una institución pública que se debe al pueblo de Jalisco, al pueblo de México, yo creo que eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Que nosotros estamos, gracias, ¿sí? A las personas que pagan sus impuestos para que nosotros podamos trabajar en esta institución, ¿sí? Y yo creo en ese sentido, en gran medida estamos obligados a dar lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros como maestros, yo creo, es preocuparnos por estos chavos. El esfuerzo muy seguramente es mayor con chicos que no lleguen con español, con un buen manejo del español académico. No, ningún otro español queremos que hablen, sino un buen español, o que escriban, pues, un buen español académico. Sin embargo, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que para la población indígena de México no ha sido opción hablar español, ¿sí? Para nosotros, los mestizos, es una opción estudiar una lengua indígena. Para la población indígena no es opción. Es obligación en el sentido de que si no aprenden, los van a timar. Les van a hacer una cirugía mal. Los van a meter a la cárcel por una acusación infundada. ¿Sí? Falsa. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que tener presente. Y insisto, yo no voy a decir nunca que se les regale calificación, jamás voy a decir eso. O sea, no voy a subestimar el trabajo de preparación, de impartición de un curso, no, de ninguna manera.
pero va a haber chavos y también hispanohablantes, no solo chavos hablantes de una lengua indígena. Va a haber chavos que necesiten mayor acompañamiento. Yo creo que eso nos ha pasado, ¿no? O sea, hay chavos que necesitan mayor acompañamiento y hay chavos que sin nosotros, con nosotros o a pesar de nosotros, van a avanzar, ¿no? Yo creo que también nos ha tocado, ¿no? Que tenemos una diversidad increíble, pues, de perfiles académicos en nuestros alumnos. No sé, tal vez uno o dos comentarios últimos para cerrar esta sesión. Y bueno, le puedo mandar a Betty, es una breve presentación, son 4 diapositivas, se las puedo mandar. Hay una pequeña bibliografía donde, si ustedes quieren, se las mando también en un artículo que me parece muy ilustrativo de esto que estamos hablando, aunque es un artículo un poquito ya, es del 99, no estaba todavía la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero la autora es de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hace un recorrido muy, muy interesante sobre los derechos lingüísticos. No sé, alguno de los profesores, perdón, Rosa, alguno de los profesores que están ahorita, si quieren hacer una reflexión final en torno a esto que nos compartió la doctora Rosa, para ir cerrando. Bien, pues si no hay comentarios. Sí, está Gisela, perdón, Rosa, ¿está Gisela Cervantes? Ya, sí, ya vi. Ajá, sí, Gisela. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues primero que nada, pues muy enriquecedor lo que nos está contando, porque digo, de repente vemos personas que no traemos esa línea o demás, y no conocemos o contemplamos como todo ese contexto que existe, ¿no? Entonces, el maestro Mario Ruiz, lo mencioné en un principio, estuvo en Colotlán, Jalisco. Yo actualmente me encuentro en Colotlán. Entonces, es un acercamiento como docente realmente con los chicos. Si bien es cierto, yo en mi caso particular no me he topado con un caso de ninguno de ellos que no sepa hablar el español por completo, ¿sí? O sea, sí se dan a entender, a veces sí un poco cortan las palabras o les es un poquito difícil, pero sin embargo a lo mejor como que de manera general sí tienen el entendimiento. Pero claro que es muy cierto que ellos tienen una desventaja muy grande, ¿no? O sea, porque también su formación desde inicio ha sido diferente a lo mejor alguna persona de Guadalajara, de Colotlán, de cualquier otra entidad, diferente a cómo ellos aprendieron en una comunidad, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Entonces, sí de repente, punto importante, la parte que mencionan donde se sienten menos, ¿no? Entonces, es el trabajo de nosotros incluirlos en las sesiones, en las clases, que no se sientan excluidos. Yo a mí me gustaría hacer una aportación. Yo aquí tengo en Colotlán ya 8 años. Entonces, en primera instancia, ahorita estoy en el área de tutorías. Entonces, precisamente tengo contacto con esa parte de los estudiantes. Y hace 8 años, la manera en la que aquí se trabajaba era esa parte donde los alumnos wixárikas o indígenas tenían ellos la tutoría independiente a los mestizos, ¿sí? Entonces se daba como por separado. Después, en el 2013, se incorpora ya el proceso en donde a todos se les da la tutoría por igual, es decir, los grupos se empiezan a generar, a un profesor se le da a la par o al mismo tiempo tutorados indígenas como mestizos, ¿no? Para hacer esa integración y esa inclusión, porque precisamente ellos externaban una parte en donde decían, bueno, la tutoría la hacen de 2 formas diferentes, a lo mejor nos están excluyendo a nosotros y a los otros les enseñan cosas más padres que a nosotros, ¿no? O sea, es una parte también en donde se entraba como en polémica, o sea, de que a lo mejor un poquito más de atención a ellos, pero ellos lo sentían como una manera de excluirlos. Entonces, sí tenemos un número considerable, evidentemente, de comunidades indígenas y creo que todos estamos en esa misma sintonía de apoyarles y de tener retos con ellos, ¿no? O sea, porque semestre a semestre, pues, empieza esa par, ¿no? Entonces, punto fundamental para FUNORTE se estaba llevando un programa denominado Semestre Cero, que precisamente era como apoyarles en ese sentido, no solamente los de las comunidades, sino
al grupo completo por las deficiencias con las cuales venían, ¿no? De otra entidad, de otra circunstancia, otro momento, y se les apoyaba, ¿no? Y era una manera de regularizarlos un poquito o de hacer esa pequeña integración. A partir de este año, no desconozco las circunstancias, ese programa se dejó de operar y creo que era un programa muy bueno, o sea, que sí les apoyaba a los chicos en esa parte de integración. Digo, ojalá que próximamente lo retomemos, pero pues sí es importante la parte de la inclusión hacia ellos en los grupos. Y bueno, desde mi experiencia esa es mi aportación con esta parte. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Gisela. Gisela. Sí. No, pues sí. Yo sabía de este programa de semestre cero, sí, y lo que escuché fue que era una buena idea, pues. O sea, sí. Sí. Bien, pues Bueno, adelante, perdón, Betty. Ajá. para ir cerrando, pues el hecho de estar aquí presentes todos nosotros, yo creo que la universidad ha avanzado mucho en la cuestión de la inclusión o de ver esa diversidad, porque anteriormente, ¿qué les estoy hablando? Del 94, del 2000, esto era así como casi inexistente, ¿no? Y el hecho de vernos ahorita, yo creo que es reconocer esta parte de la universidad, aunque falta mucho todavía por generar estos espacios donde se toquen estos temas y en donde los ejes centrales, como bien lo dijo Rosa, está el respeto, está el reconocer la diversidad, está la empatía, está la sensibilidad, está la apertura, que es todo lo que ha querido decir Rosa a lo largo de esta charla, y que yo creo que deberían ser los ejes también rectores de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque somos una institución universal y dentro de esa universalidad están los pueblos originarios. Entonces, yo creo que el aprendizaje tiene que ser horizontal. En el caso del maestro de Cota de la Sierra, yo creo que se debe construir o crear una propuesta metodológica con un enfoque así, horizontal, y irla reconstruyendo, ¿no? Estas nuevas metodologías. Y pues de verdad, Rosa, agradecerte esto que nos compartiste dentro de lo que es el curso de educación intercultural para el acompañamiento a estudiantes de pueblos originarios. Rosa, muchas gracias por todo No, esto nada que agradecer. que nos Gracias a ustedes diste, por escuchar. y sobre todo la comparación que hiciste con la cuestión de la diversidad de la naturaleza, del medio ambiente, con la diversidad lingüística. Eso a mí se me hizo muy padre, eso con lo que adentraste al curso, perdón, a esta ponencia. La verdad, muchas gracias por hacer esta reflexión y pues sí, hacer que respetemos también, así como se está también intentando respetar el medio ambiente, pues también respetar a las lenguas originarias y sobre todo el conocimiento que las hace permanecer y ser, ¿no? Muchas gracias, Rosa, por estar y por darnos esta información dentro del segundo módulo de educación intercultural para el acompañamiento a estudiantes de pueblos originarios. La verdad, gracias. Y bueno, esto fue parte del módulo 2 sobre derechos lingüísticos y derechos colectivos de los pueblos originarios. No sé si alguien más quiera compartir algo en general. ¿Nadie más? Pues sin más, ahí están los compañeros de Ocota. Ah, qué gusto. Sí. Muy bien. Gracias. Ya nos faltaron los profesores del sur, de acá, con los nahuas, que también están en el curso. Ah. Pues faltó que estuvieran. Pero bueno, pues qué bueno que se conectaron y que los vimos. Y pues sí. Nuevamente, sí. Qué gusto. Sí. Sí. Bueno. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar aquí.